no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos, segundo programa sobre Fátima. Hoy estamos en el centenario de las apariciones de la Virgen en Fátima, en Portugal. Hablábamos el otro día con Gabriel Ariza sobre lo que ocurrió en Fátima, cuál era el contexto y cuál fue el texto de las apariciones. Y hoy querríamos hacer hincapié en uno de los asuntos más comentados sobre aquel fenómeno, los famosos secretos de la última aparición y en particular el tercero. ¿De qué estamos hablando? De visiones del infierno, de llamamientos a la conversión, de la consagración de Rusia, de una predicción de la Revolución Soviética y de la Segunda Guerra Mundial, de una visión apocalíptica de un papa asesinado, de todas esas cosas. Todo eso es lo que había en el tercer secreto de Fátima. Vamos a verlo. De entre las apariciones de Fátima, hace ahora 100 años, hubo una que iba a alimentar mil polémicas durante largo tiempo y aún hoy, la tercera, el 13 de julio de 1917, en la que la Virgen transmitió a los niños Lucía, Jacinta y Francisco ciertos secretos que han permanecido largo tiempo guardados. ¿Qué decían aquellas confidencias? ¿Qué dijo la Virgen a los niños? La primera confidencia versaba sobre el infierno, que la Virgen mostró ante los ojos de los tres niños. Esta visión duró solo un instante. La Virgen les dijo: «Visteis el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlos, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón». Su segunda revelación fue una serie de preceptos para salvar almas y convertir el mundo al cristianismo. La Virgen avanzó el final de la guerra que entonces asolaba a Europa, pero anunció que en el pontificado de Pío XI comenzaría otra peor. Y Pío XI efectivamente fue relevado por Pío XII en el año 1939, el mismo año en el que arrancaba la Segunda Guerra Mundial. La misma profecía, enunciada en el año en el que tuvo lugar la Revolución de Octubre, reclamaba la conversión de Rusia. Rusia se convertirá y habrá paz, decía, si no, esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Pero el más complejo de todos fue el tercer secreto, así lo relató Lucía dos Santos en sus memorias. Y vimos en una luz intensa que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando le pasa por delante un obispo vestido de blanco. Tuvimos el presentimiento de que era el Santo Padre. Vimos a varios otros obispos, sacerdotes religiosos y religiosas subir una escambrosa montaña, en lo alto de la cual estaba una gran cruz de troncos toscos, como si fueran de corcho con la cáscara. El Santo Padre, antes de llegar allí, atravesó una gran ciudad en medio de las ruinas, y medio tambaleante, con un andar vacilante, desconsolado de dolor y de pena, iba orando por las almas de los cadáveres que se encontraba por el camino. Llegando a lo alto del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue asesinado por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros y flechas, y asimismo fueron muriendo unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y varias personas seglares, caballeros y señoras de varias clases y posiciones. Después del relato de la tercera aparición, que incluyó la revelación del secreto de Fátima, los niños fueron secuestrados por mandato del alcalde de Vilanova de Urem y sometidos a castigos físicos para que revelaran su contenido. Pero los niños no hablaron. El tercer secreto no se conoció hasta junio del año 2000. Aún hoy sigue alimentando todo género de polémicas. Gabriel Ariza, muy buenas noches, bienvenido de nuevo a Tiempos Modernos para terminar de hablar de la cuestión de Fátima, aunque Dios, nunca se termina de hablar de la cuestión de Fátima realmente. Buenas noches, efectivamente. Aquí bueno, vamos con el asunto de los mensajes de la última aparición y cargadísima de cosas con una influencia directa, ya no sobre la vida espiritual, sino muy concretamente sobre la circunstancia histórica que estaba viviendo Europa en aquel momento, Portugal en general y toda Europa y todo el mundo. La visión del infierno realmente es escalofriante, tal como la cuentan los niños. Unos niños tenían que estar aterrados como estaban, ¿no? Es decir, solo estuvieron un segundo, un instante, dicen, viendo el infierno y quedaron conmovidos para toda su vida, ¿no? Decía Sor Lucía.
Con frecuencia se hace hincapié en la crueldad de llevar a unos niños a ver el infierno. Hay que explicar que esa visión venía compensada luego por todo lo demás, es decir, que era, digamos, una percha para explicar después la necesidad de la conversión y tal, claro. El mensaje de Fátima es un mensaje de esperanza, fundamentalmente, aunque pueda parecer catastrófico, apocalíptico, que sin duda lo es, ¿no? No cabe duda, pero precisamente la Virgen lo que viene a traer es esperanza, ¿no? A Europa y al mundo. En esos mensajes aparece también la comunicación de lo que estaba ocurriendo en el mundo, de lo que enseguida iba a ocurrir. La cuestión de Rusia es particularmente interesante porque hay que suponer que los niños no tenían ni la menor idea de lo que se podía cocer unos cuantos meses después, en fin, en San Petersburgo, ¿verdad?, sobre la necesidad de la conversión de Rusia y, si no, un enorme fenómeno de expansión de error y de mal por el mundo. Que propagaría sus errores por el mundo, como efectivamente hizo, ¿no? Y con una persecución a la fe, ¿no? Efectivamente, lamentablemente, no se cumplió la petición de la Virgen María, ¿no? O sea, el deseo de la Virgen María de la conversión de Rusia no se cumplió en aquel momento. Y sí se cumplió la advertencia, que no amenaza, porque de que Rusia extendería por el mundo fue la Revolución de Octubre. Y Rusia extendió el terror comunista por todo el mundo durante muchos años, ¿no?, hasta que llegó hasta la península ibérica. Efectivamente. Hay que recordar que durante en varias ocasiones desde Roma se intenta consagrar a Rusia, ¿no? Y hay siempre un fenómeno, en fin, de cierto conflicto con la Iglesia ortodoxa, porque claro, ellos son otra cosa, aunque sean también una iglesia cristiana. Finalmente, aunque varios papas lo han intentado, etcétera, desde el punto de vista oficial nunca ha habido tal consagración, ¿no? Ha habido oraciones para encomendar a Rusia, pero no ha habido una consagración formal por parte de la Santa Sede, por parte de la Iglesia Católica de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Que sigue pendiente, por tanto. Que sigue pendiente. El embajador a ver si se aviene. Bueno, otra parte importante es la cuestión de la predicción de la guerra, que en realidad es más bien la predicción del final de la guerra, que en ese momento está viviendo Europa, la Primera Guerra Mundial, y el anuncio de que cuando termine el pontificado de Pío XI empezará otra. Y es asombroso la exactitud con la que ocurre, sí. Sí, efectivamente, Pío XI muere en el año 39. 39, sí. Y con la elección de Pío XII ya se unos pocos meses después. Ha estallado la Segunda Guerra Mundial prevista, ¿no?, por la Virgen María. Es asombroso porque estamos hablando de una predicción de un fenómeno perfectamente verificable 22 años antes. Y probablemente muy imprevisible en aquel momento, ¿no? Es decir, sí, imagínate, claro. Después de la paz de Versalles, poco imaginarían que... Bueno, no había sido todavía, pero quiero decir, que sin prever que iba a acabar la guerra, iba a haber un tiempo de paz, iba a empezar otra, es hilar fino. Muy fino, y efectivamente empezó una guerra que fue devastadora, que fue la Segunda Guerra Mundial, y aún hay más, porque luego está el famoso tercer secreto, que es esa visión realmente, en fin, es apocalíptica en el sentido estricto del término, con el Papa ascendiendo en una montaña escabrosa, con cadáveres a su alrededor, el mismo tiroteado y asaeteado. Y que ha dado lugar a todo género de interpretaciones, claro. Sí, cualquiera que se ha acercado a profundizar en el tercer secreto de Fátima ha llegado a la misma conclusión. Un cardenal de la Iglesia Católica de mucho peso me decía hace unos días que él estaba convencido de que no ha sido plenamente revelado el tercer secreto de Fátima. Y hay varios estudios al respecto. Se habla de un cuarto secreto de Fátima, realmente no es un cuarto secreto, sino que parece ser, quien lo ha estudiado es Antonio Socci, un italiano, sí. Y lo que explica es que hay una parte del secreto que probablemente por prudencia en aquel momento San Juan Pablo II no quisieron revelar para evitar escándalo de las almas sencillas, etcétera, pero que parece ser porque la explicación que se dio del tercer secreto, el texto que se decía en el vídeo, que es estremecedor, es escalofriante y que ciertamente es apocalíptico, se identificó con el disparo al Papa Juan Pablo II el día de la festividad de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo del 81, en la Plaza de San Pedro, pero no soporta la comparación. Es decir, de hablar de laicos, mujeres seglares, una cruz de corcho. Es decir, en la Plaza de San Pedro hubo un disparo al Papa que, gracias a Dios y probablemente a la mano de la Virgen, sin duda, como él mismo decíamos el otro día, reconoció, pero el tercer secreto de Fátima tiene que tener algo más, ¿no? Hay un texto que corre por allí, no se sabe si es apócrifo o no, y es verdad que hace poco se ha encargado un informe pericial a una perito calígrafa de la Audiencia Nacional con un fragmento que podría pertenecer al tercer secreto de Fátima. Y lo que dice la perito y lo que dice la Sociedad Española de Grafología es que ese texto lo ha escrito la misma mano que ha escrito los dos secretos anteriores. Y es un texto que invito, lo pueden buscar en Info Vaticana, que habla de que el tercer secreto de Fátima versaría también, aparte de por una persecución a la Iglesia y a la fe,
sobre la apostasía en el seno de la Iglesia Católica. Un momento en el que propios pastores de la Iglesia Católica, no es solo la Virgen de Fátima quien dice eso, también Ana Caterina Emmerich, sí, la lo que beata, te iba a decir, que mucha gente considera que es una cosa, como decir, particularmente excepcional. En realidad excepcional no es decir, en la propia tradición de la Iglesia está... Es una profecía recurrente, que Roma abandonó la fe, la abominación de la desolación, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay quien dice, ¿no?, que ese texto, y lo dicen con cierto sostén científico, si bien es cierto que no existe el original, no se sabe dónde está, hay una fotocopia que corre por la red y que ha sido analizada y parece ser que ha sido escrita por Sor Lucía de Fátima, y que en ella Sor Lucía dice que el tercer secreto de Fátima tiene que ver más que con el disparo al Papa Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro, con la apostasía en la Iglesia y con un Papa que, por supuesto, puede tardar 1000 años en llegar. Un Papa con ojos de demonio, dice Sor Lucía en una carta estremecedora, que, insisto, que sea de ella, pues es una cosa que dice un perito calígrafo con bastante autoridad, por cierto. Entendido. Sor Lucía, hay que recordar, es una de las niñas, de los 3 niños que ven a la Virgen en el año 17, es la que sobrevive y es la que ingresa en un convento. Sí, y que se convierte, por así decir, en la depositaria máxima. Es verdad que desde la más absoluta humildad e ingresada siempre en un convento, la depositaria máxima de la memoria de aquello. Y además obedeció siempre a la Iglesia de manera, extrema. Es decir, ella en el año 43 es cuando escribe los 3 textos de los 3 secretos, y ella se los encomienda a Juan Pablo II, en ese momento no a Juan Pablo II, sino a Pío XII, después a Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II, y ella, sabiendo que ella tenía el mandato de la Virgen de que se hicieran públicos en un momento dado, como ella consideraba que quien tenía la responsabilidad de hacer público el secreto no era ella, sino la Iglesia Católica Romana, calló toda su vida, jamás abrió la boca, jamás dijo nada, y a pesar de que el tercer secreto tardó en publicarse hasta el año 2000. Es extraordinariamente revelador que todos los papas, uno detrás de otro, hayan guardado el testimonio como algo indubitable. Sí. Decíamos el otro día que el mensaje de Fátima, todos los papas sin distinción hasta ahora, incluido Francisco, que estuvo el otro día en el monasterio, en el santuario de Fátima, han tenido una devoción especial al mensaje de Fátima, ¿no?, que tiene una vigencia increíble para la Iglesia Católica. Sobre el tercer secreto en cuestión, ese que hemos visto relatado en el vídeo, hay todo género de interpretaciones. A ti personalmente, ¿qué te sugiere? A mí me sugiere que el tercer secreto, como decíamos, no tiene nada que ver con el atentado contra Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro. Me sugiere que tiene que ver más probablemente con una persecución a la fe, una persecución a la verdadera fe, incluso desde fuera y desde dentro de la Iglesia, ¿no? Una persecución, pues por ejemplo, hay un detalle muy importante que no podemos soslayar. El cardenal Caffarra cuenta que el 13 de mayo del 81 él iba a presentar el Pontificio Instituto Juan Pablo II para la Familia y no pudo inaugurarlo Juan Pablo II porque fue disparado. Él le escribió él era un simple sacerdote, le escribió una carta a Sor Lucía, y Sor Lucía le dice: la batalla final entre Cristo y el demonio tendrá como campo de batalla la familia y el matrimonio. Eso lo cuenta el cardenal Caffarra de Sor Lucía de Fátima. Él tiene la carta en la que Sor Lucía le dice que el demonio atacará a la familia. ¿Tercer secreto de Fátima tiene que ver con que la familia va a ser atacada incluso desde dentro de la Iglesia? Puede ser. Bueno, pues no puede ser una interpretación más contemporánea, desde luego. Gabriel Ariza, muchísimas gracias. Muchas gracias. El tercer secreto de Fátima. Volveremos sobre la materia porque, desde luego, da para muchísimas. Muchísimas gracias. Buenas noches.